Bienvenidos a Desenterrados, el podcast de cine de horror donde semana a semana yo, Damien Third, mi colega Ronnie Five, los guiaremos por los rincones más aterradores, blasfemos y menos transitados, donde se encuentra el terror absoluto y el horror cósmico sin fin. Empezamos. Hello, Ronald. Hola, Danny Boy, ¿cómo estás? Estoy emocionado y muy divertido por el episodio que nos toca ver hoy. Creo que hace tiempo que habíamos conceptualizado este episodio. De hecho, es la razón por la cual creamos este podcast, ¿verdad? Es una de las primeras ideas que hubieron y la idea con que me vendiste todo el concepto, así que sí. Bueno, en realidad, tanto tú como yo vemos muchas películas, sin exagerar. Podríamos decir que por lo menos vemos una película diaria, ¿correcto? Sí. En promedio. En promedio sí, es verdad. Porque tratamos de administrar nuestro tiempo y hay cosas de desenterrar. Exactamente. Porque, y spoiler aquí, no vamos a ser imparciales. gran parte de encontrar cosas buenas, cosas desenterrables, es someterte a un montón de mierda previamente. Ajá. Así que no hay forma de saltarse el proceso. Masoquismo. No hay forma de saltarse el proceso, definitivamente. Claro, bueno, pero en el proceso también podemos identificar cosas que nos gustan mucho y casualmente varias de esas cosas vienen de un continente llamado Asia. Sí, mi interés renovado por el cine en general, porque puedo decir que lo dejé por algunos años en mi adolescencia, viene cuando encuentro por ahí las siguientes dos películas. Encuentro Battle Royale y El Club del Suicidio. La primera es de Kenji Fukasaku y la segunda es de... Sion Sono. Exactamente. Y Sí. de hecho fue de las primeras películas que vimos juntos. Sí, porque encontré esas copias no legales por ahí, que era muy difícil de pillar por aquí. Uh-huh. Y Battle Royale me cambió la vida para siempre. No había visto algo como eso antes. Y luego la película de Sion Sono es una película bien polémica, como es el tipo en general. Eventualmente yo creo que vamos a hablar de Sion Sono. Deberíamos. Lo que me lleva a encontrar o buscar más películas como esas. Y pillo una pequeña película llamada, o por menos en la caja en que la encontré, Hipnosis Mortal. Ok, estamos entrando a terrenos coreanos con Park Chan-wook. Coreanos, Park Chan-wook. ¿Qué era Hipnosis Mortal realmente, Ronald? Old Boy. Old Boy, que acaba de cumplir 20 años. Es interesante que tanto la dinámica que tenemos Damien con la mía haya comenzado gracias a un interés particular en descubrir películas asiáticas. Entonces, no está de más decir que el día que Damien encontró en el videoclub Hipnosis Mortal, vino corriendo a mi casa para que la veamos juntos, y eso fue en el año 2006, si no me equivoco. Cerca de ahí, sí. Luego, y yo también tenía una copia por ahí de Sympathy for... Claro, porque empecé a revisar qué es lo que tenías de tus cosas. Porque Ajá. tenías un videoclub en ese tiempo. Correcto, trabajé en un videoclub. Y en tu archivo y te jodió una barbaridad. Y tu archivo de películas que tenías arriba, empecé a revisarlo y... Las películas que no eran para los clientes. Y agarrar algunas cosas, a lo que llamamos el tipo de agarrar, que era tomar prestado por un tiempo indefinido. Bueno, el proceso era escarbar y luego agarrar. Escarbar y agarrar. Escarbabas las películas y luego agarrabas Y te digo, ¿qué se llamaba Sympathy for Mr. Vengeance en tu VHS? Venganza mortal. Venganza Mortal. Ronald tenía Venganza Mortal en su archivo. Y le digo, pero esto es Sympathy for Mr. Vengeance, la primera parte de la trilogía de la venganza. De Park Chan-wook. Ajá. Y luego dije, este es el comienzo de una gran amistad. Y me robé la película y nunca la volví. Así es. Bueno, en realidad yo se la di a Damien porque ya había sacado una copia, típico nerd. Y aparte también sabía que íbamos a disfrutarla al nivel en que la disfrutamos. Desde Sympathy for Mr. Vengeance, luego fue Old Boy, si no me equivoco esa fue la cronología. Y la última fue la cereza sobre el pastel, que era Sympathy for Lady Vengeance. Que igual encontré por ahí y vine y te compartí mi... Exactamente, nuestra emoción era increíble. Éramos la clase de personas que compraban una película en DVD y le imprimían una portada nueva, porque pensábamos que no merecía una portada bonita. Ajá, tal vez el título cambiaba a su idioma original, queríamos que la contratapa tuviera imágenes que son de la película.
Y que además es un poco de afecto hacia digamos, la satisfacción que nos daba ver esas películas. Y a cualquier persona que conocíamos le hablábamos de esas películas. Sí, es el ABC del cine asiático moderno, por lo menos. Y incluso para los mismos, para Corea también, implica un revivido interés en su industria. Pero lo que nos lleva hoy a analizar películas de horror que vienen de ese lado del mundo. Este episodio lo llamamos From Asia with Love y iba a ser de hecho una sección fija en nuestro podcast, pero preferimos mantenerlo un poco más dinámico y que sea temático cada semana, pero esta vez podemos hablar en favor de muchas cosas que nos hacen vibrar del cine asiático. Sí, creo que no vamos a enterrar nada esta semana, Ronald. Todo va a ser desenterrar. Como lo que hacíamos cuando buscamos películas por ahí. Cuando escarbábamos. Porque tal vez todos conocen hoy en día el juego del calamar. Todos conocen hoy en día o han tenido tal vez algún tipo de interacción o han visto algo del cine asiático, tal vez sin intención. Porque en realidad el cine en Corea, en Japón, en China es completamente distinto. En Indonesia es completamente distinto a cómo se maneja en Estados Unidos. Sí, tengo todo un segmento dedicado. Es una pequeña investigación que hice, aparte de nuestra experiencia personal con las películas. Para ser objetivos, hoy vamos a ver 4 películas. Así es, solo tuvimos que escoger 4 películas que personalmente nos agradan por muchas razones, pero que al mismo tiempo son películas que podríamos volver a ver una y otra vez. Ronald ha elegido... En mi caso tengo 2, The Host, es decir, la película de Jung Bong-hoon, y One Cut of the Dead. Y esa es una película japonesa de zombies, pero antes de entrar a la película, ¿cuáles son las películas que tú escogiste, Damien? Yo escogí una película coreana. Ok. The Wailing. El lamento. Que según lo interpretes puede ser el lamento o el silbido. Silbido. Sí, correcto. ¿No? Exacto. Una película coreana del 2016 llamada The Wailing, que personalmente creo que posiblemente sea la mejor película de terror de todos los tiempos. Wow, eso no sonó absoluto para nada. Es totalmente absoluto, Ronald. Tengo mis razones, pero para mí, en mi opinión personal, después de El Exorcista, quizás está The Wailing, pero personalmente pondría The Wailing por encima, porque es una modernización de las cosas que hizo El Exorcista, pero a otro nivel. Yo no creo que tenga comparación de Wailing, la verdad. No creo que se vuelvan a hacer películas así. Creo que es una de esas cosas de una vez en la vida. Entonces, The Wailing es mi primera película y la otra es Impetigore. Oh my God. Del 2019, de un director indonés llamado Joko Anwar, que es bastante prolífico, pero hablaré de él en su momento. Ronald nos va a hablar de The Host, otra película que adoro, por cierto. Bueno, en realidad tanto Damien como yo tenemos muchos sentimientos alrededor de Host, porque nos gustan mucho las películas con monstruos. Queremos que algo te persiga, algo esté, digamos, algo esté en la cacería, puede ser. Pero al mismo tiempo es una película familiar, es un drama. Y eso es algo que los coreanos saben manejar muy bien, porque no te venden las historias, como decía Damien en sus buenos tiempos, no te lo venden no te lo dan con cuchara. Tú tienes que armar las piezas y se requiere algo de ensamblaje. Pero eso es mejor, porque eso hace que disfrutes más la película. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir, Ronald, estás haciendo un poco de trampa aquí. ¿Por qué? Porque para tu película, para The Host, estás tomando a Bong Joon-ho, que es un absoluto genio en mezclar géneros. Totalmente. No hay nadie que lo haga como él. A ver, un poco de antecedentes. Jung Bong-hoon, ganador del Oscar. 4 veces ganador del Oscar. Correcto. Por la película Parasite, que está disponible en Netflix, si no me equivoco. Si no han visto ¿Parásitos o Parásito era en español? Creo que era Parásito. Porque... Pero debe ser Parásitos. No, perdón, me equivoco. Parásitos en castellano y Parasite en su título en inglés. Ok, sí, Parásitos entonces. Aparte... Una película que también me gustaría cubrirla eventualmente porque tiene unos elementos bien pesados de terror. Vamos a entrar en películas... Bueno, en otro episodio vamos a entrar en películas que no sean de horror tradicional, pero nos tengan causan horror. mucho horror o que tengan
elementos que podemos encontrar en películas de horror sin que sean necesariamente de horror. Un ejemplo es Parasite. Al mismo tiempo, si ya sabes algo de cine coreano o asiático, entonces sabes que es una industria muy compleja. Hay por ejemplo, talento. También hay, digamos, apoyo hacia la industria del cine coreano. Creo que ese es el factor principal ahí, Ronald. Okay. En Corea del Sur, no Corea del Norte, porque quién sabe qué están haciendo en Corea del Norte. Ahí hay películas, pero no queremos ver esas películas. Y también hay horror, pero no queremos ser parte de ese horror. No nos gusta el horror verdadero, todo el ficticio. Exactamente. Bueno, en Corea del Sur, las películas más grandes, las más taquilleras, las más con mejor reacción de los críticos, son las películas locales. Entonces, estamos hablando de un lugar donde Parasite sería la taquilla número 1, habría una comedia romántica en el 2 y en el 3 tendrían Avengers, juego final. Incluso cuando se estrenó El laberinto del fauno, nosotros tuvimos la oportunidad de verla, por ejemplo, en junio. No se estrenó en Corea hasta diciembre. Tarda un montón de tiempo, sí. Tienen ellos una política de poner primero los estrenos locales. Entonces el mercado local es totalmente autosostenible. Porque dejando de lado que Corea es uno de los países con una de las mejores economías de todo el mundo, ellos consumen lo que producen. Eso se llama, creo que en algún momento algún analista lo llamó como dominio cultural. Por eso es que a la gente le gusta el K-pop, por eso es que los dramas coreanos son tan renombrados. Uh-huh. Y las películas coreanas tienen su espacio, por lo menos en este podcast, tienen un espacio muy reservado porque siempre nos dan de qué hablar. En el caso de The Host, el año es 2006. Si recuerdan el año 2006, las películas más taquilleras eran sobre vampiros que brillaban bajo la luz del sol, ¿no es cierto? Era una época muy, muy oscura. Ya me he reconciliado un poco, la verdad, con Twilight, pero no es el momento de hablar de ello. Ok, no estoy muy deseoso de saber por qué. La verdad, prefiero que lo dejemos ahí. Pero John Bong-ho era en ese tiempo, tal vez no un director Nobel, porque ya había hecho Memories of Murder, ¿no es cierto? O sea, el tipo puede haberse retirado después de hacer Memories of Murder. Correcto. Y todos lo recordaríamos para siempre. Pero no, obviamente no puede detenerse John Bong-ho. Pero el año 2006 nos trae una película de monstruos. Y viniendo de Asia, uno esperaría que sea un kaiju como Godzilla o como cualquiera de esas cosas. Pero en realidad es la película que contiende contra los arquetipos de kaiju. Porque en realidad no es sobre el monstruo, es sobre varias cosas. La película es sobre todo, incluyendo el monstruo. La película es un drama familiar, es una comedia muy graciosa. Es un drama político. Es un drama político. Porque hay muchos comentarios sobre Estados Unidos. Y si la vemos post pandemia, quizá tengamos un poco de estrés postraumático porque nos va a recordar algunos de los momentos más intensos de la pandemia. Exactamente. De hecho, la tuve que revisitar durante la pandemia porque dije, esto se me hace como una película que ya había visto. Sí. Lo cual es gracioso porque mi esposa no había visto The Host cuando salió, el momento que la obtuvimos en DVD, la vimos contigo. Y no podíamos parar de hablar de eso, pero cuando vino la pandemia lo vimos con mi esposa y le encantó. Principalmente porque nos situamos en Corea del Sur, una familia muy... bueno, la historia comienza así. Es un experimento en un laboratorio donde sustancias altamente tóxicas basadas en formaldehído... No, Ronald, es que no es un experimento como un laboratorio. Es un laboratorio... donde hacen experimentos. Donde hacen experimentos... Y alguien le dice al pasante coreano, casualmente un americano le dice, oiga, agarre y vacíe estos frascos de formaldehído aquí en el drenaje. Y el coreano le dice, pero eso va a ir directamente al río, haga lo que le digo, como un episodio de Los Simpsons. Exacto, y es muy interesante que toda la historia se desarrolle a través de una acción que puede ser tal vez muy insignificante, pero va a traer una repercusión muy grande. Claro, porque además, mira, agregarle a los géneros que hemos puesto ahora es un thriller ecologista también. Sí, totalmente. Sin ser algo que esté predicando de todo el tiempo. Es como que si hacemos cagadas van a pasar. Claro, o sea, lo que te dijeron en el colegio es lo opuesto aquí, cuestiona la autoridad. Exacto. ¿Por qué voy a botar estos formaldehídos por la alcantarilla? Voy a causar un desastre ecológico, mínimamente voy a crear un monstruo. Y toma en cuenta que esa escena te muestra todo el tono de la película. Correcto. Porque es graciosa la escena. Es muy graciosa, simplemente el coreano no puede creer que está arrojando
sustancias altamente tóxicas al drenaje porque tienen un poco de polvo. Porque tienen polvo el frasco, sí. Ajá, exacto. Entonces, ok, discúlpeme, pero yo vivo en el polvo. Este podcast se llama Desenterrados. Nosotros nacimos del polvo. Ustedes no saben lo que ha sido el polvo hasta que escuchen este podcast. Pero bueno, esa es otra cosa. Volviendo al tema, eso da pie a que 2 años después unos pescadores encuentren una criatura que es biológicamente muy bien diseñada. Es decir, te creerías que eso existe en la naturaleza. Sí, no es demasiado exagerado. No. Tiene sentido en la creación es una mutación. Y una mutación no es como una niña tortuga que está perfectamente deformada. Tiene una pata por aquí, tiene dientes por demás. Es una serpiente con 2 cabezas. Exacto. Es un embrión que tiene alguna particularidad. Es decir, si ves esos foros de Reddit que te muestran mutaciones de animales y ves a esta criatura, te lo crees. ¿Sabes cómo estaban vendiendo esta película originalmente? Dime. Como la película coreana que habían gastado más en efectos especiales de la historia del cine coreano. Creo que sí, algo de eso. Ajá, recuerdo. sí. Y los efectos especiales, de hecho, sí, hasta ahora son sólidos. Por ejemplo, si te pones a pensar en Jaws o en Tiburón, no hay muchas partes en las que el tiburón salga en la película. No, sí está limitado porque apenas podían usar submarinos. En cambio, en The Host te muestran al monstruo a los 20 minutos de la película. Te muestran menos que eso, Ronald. Creo que sí. En 10 minutos estás en flagrante ataque de la criatura sobre Corea. Y eso es algo que también me llamó mucho la atención porque siempre vemos películas de terror y casi siempre tienen una iluminación terrible. Toda la acción ocurre de noche. Sí, tratan de esconderte lo mejor posible o de esconder que no supieron cómo diseñar o cómo hacer que funcione el diseño de O ese tal monstruo. vez tu imaginación puede ser más creativa a la hora de formar el Toma en monstruo. cuenta la versión del 2014 de Godzilla. Correcto. ¿Cuánto Godzilla hay en esa película? ¿Y cuánto Godzilla de noche? ¿Cuánto Godzilla de noche? Hay 10 minutos de Godzilla, 7 minutos de Godzilla de noche y 3 cuando agarra y se mechonea con unos bichos. Exacto, y de hecho ni siquiera es tan impresionante cuando comienza a arrojar rayos, porque si fuera de día la historia sería otra. Pero en cambio The Host es pleno día, el río Han, mucha gente, como es costumbre, sacándole fotos, arrojándole latas al monstruo. Es una cuestión, si realmente apareciera una criatura en algún lugar del mundo, sería exactamente esa la reacción. Sí, yo creo que ahí radica el genio de Jon Bong-ho. Radica en poner a gente normal en una situación totalmente extrema y hacer que la gente reaccione como la gente reacciona. No como la película necesita que reaccione. No, para nada. Nunca vas a encontrar personas perfectas. Vas a encontrar seres humanos con debilidades, tal vez con falencias, porque la dinámica familiar son un montón de perdedores todos en esa familia. En esa familia hay 3 generaciones. El papá que tenía un puesto al lado del río Han, donde vendía refrescos, sodas, calamares en la parrilla. Calamares en la parrilla, que su hijo se robaba siempre un pedazo. Porque siempre estaba borracho. Es un perdedor, este fabuloso actor que se llama Song Kang-ho. Exactamente, Song Kang-ho, que hace el papel de Kang-do, que es el patriarca, digamos, no el patriarca, digámosle la figura paternal. Pero termina siendo como que el hermano mayor ahí, o el hermano menor en realidad, porque todo el mundo es más maduro que él. Es la fórmula clásica de familia disfuncional, donde el es papá... un slacker, el papá, claro, es un vagabundo. No se espera nada de él y lo poco que se espera lo hace mal. Lo hace mal. En cambio, su hermana, que es una medallista olímpica... Es una medallista olímpica. Porque en Corea del Sur, mejor dicho, todos son medallistas olímpicos. Es decir, no es nada del otro mundo que representes a tu país en una competición internacional. El problema es que no eres tan bueno como los otros competidores y no ganas tantas medallas. Entonces, puede ser que tu hermano trabaje en el río Han atendiendo turistas. Al mismo tiempo, tu hermana es una medallista. Tu otro hermano trabaja en una empresa corporativa y también sufre de alcoholismo. Y tu hija está... Por cierto, el personaje del hermano es mi personaje favorito. Es lo máximo. Porque el tipo era uno de estos anarquistas de la universidad. Exactamente. Que estaba totalmente antisistema, así como que fuck the system estaba ahí. Era un punk absoluto el dude y ahora está trabajando ahí como hombre de salario. Como un Godínez, como una empresa. Hasta que llega su momento de brillar, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que eso es a lo que me voy. Las películas coreanas y en general las películas asiáticas tienen esta tendencia de crear una tensión que luego es muy satisfactoria cuando llega a su Hay un final. motivo para... Mira,
sin hacer demasiados spoilers en el clímax. Ok. En el clímax, las cualidades de todos juegan un papel en vencer la adversidad. Todo Correcto. tiene sentido, todo concluye realmente ahí. Exactamente. Y no de forma forzada, como que alguien era el elegido o la persona. No, No. todos hacen su papel ahí. Es increíble. Si se animan a investigar un poco sobre la teoría del héroe o el viaje del héroe de Joseph Campbell, te dice que por lo general un héroe como Luke Skywalker, como Harry Potter, son personas que tal vez eran normales y que se les da se les da la oportunidad de participar en una aventura donde hacen algo que va más allá de sus capacidades. Ok, eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica muy pocas veces se logra ejecutar bien, porque siempre son personajes invencibles, tienen superpoderes. Sí, todos son los mejores en algo que acaban de aprender. Correcto. Hace 5 minutos que Luke aprendió sobre la fuerza y ya Y ahora es mejor que Darth Vader. ya es un Jedi. Pero en cambio en las películas coreanas realmente ellos están esperando que cualquier cosa que pueda salir mal salga mal. Es decir, tienen un tono muchísimo más realista o conectado hacia lo que el ser humano es capaz, pero más importante, lo que el ser humano es incapaz de hacer. Es que ahí creo que ahí igual radica muchísimo de por qué es tan especial Jon Bong-ho, porque sus personajes se sienten reales. Parecen gente que tiene miedo, falencias, tienen cualidades, etcétera, pero en ningún momento dejan de ser lo que son solamente para que la historia avance. Son seres humanos complejos. Y además tienen agencia sobre la historia, porque lo que te decía antes es, y vamos a volver a Talk to Me tanto como podamos en el podcast hasta que se acabe el tema. Queremos que Talk to Me nos auspicie, por favor. Tenemos una mano de yeso aquí. En menos de enero, Caracas. Bueno, de todas formas... Es lo de la agencia que te digo. Yeah. Los personajes sí tienen agencia en la historia. La historia no se mueve con ellos llevándolos a rastras. Ellos mueven la historia. Exactamente. Porque hicieron o dejaron de hacer algo, la historia se mueve de una forma o no. Claro, hay consecuencias. Hay consecuencias, exacto. Y qué sé yo, toma en cuenta el protagonista, el vagabundo. Ese tiene la mejor travesía del héroe que se haya escrito probablemente. O el turista americano. El turista americano, es increíble. Eso demuestra que Jon Bong-ho no estaba tratando de venderte propaganda política, porque él dice, ok, Estados Unidos tiene problemas en su administración política, pero también estoy seguro que hay gente que es muy amable y que te va a ayudar en Estados Unidos. Y al mismo tiempo es raro ver a un americano que no sea el héroe de la película. Es verdad. Porque siempre estás esperando que Bruce Willis llegue o que Arnold Schwarzenegger salve el día. Y eso que Schwarzenegger ni siquiera es americano. Sí, y que diga alguna frase de malditango y salve el día. Ajá, creo que eso es algo que siempre me llevo de las películas coreanas. La persona que va a salvar el día va a ser la persona menos pensada. Y te lo hacen creer y te lo venden como si fuera algo que es parte de tu realidad. Y eso para mí es muy satisfactorio y muy difícil de hacer. Voy a aprovechar eso que me estás diciendo de la persona promedio que salva el día. Y lo vamos a utilizar como segue hacia mi otra película. Bueno, Nice. mi primera película en realidad. The Wailing. Oh my God. El silbido o el... Creo que le puse Lamento. otro nombre. El lamento, exacto. Porque wail en inglés es lamentarse. Bueno, el título original, vamos a meternos hasta el coreano, es Goeksong, que es el nombre del pueblo y es el nombre que le dan a el viento que se mueve entre las montañas. Oh my God. Sí, va mucho más allá de eso. Entonces, The Wailing, según como lo interpretes, puede ser o el viento, o el lloriqueo, o el lamento. Muy buenas interpretaciones las tres. Pero sí, ustedes googlean The Wailing, ¿de qué año? Es 2016. ¿Y el director? Hong Jin-na. Solamente van a encontrar muy buenas reseñas, una reacción apabullante. No sé por qué más personas no están hablando de The Wailing actualmente. Vi un par de videos de mis vloggers favoritos y me robé un par de ideas de ellos que voy a compartir con ustedes ahora. Contenido robado. Bueno, primero, ¿de qué va The Wailing? Reseña que escribí hace poquito. Poco después de la llegada de un extraño a un pequeño pueblo, una extraña enfermedad empieza a transmitirse entre los locales. Un policía poco brillante y menos valiente todavía se ve obligado a resolver el misterio antes de que la enfermedad lo afecte a él, al pueblo completo, a su familia, a su hija y a él mismo.
Entonces, este policía del pueblo pequeño empieza a enfrentarse a una situación extraña y tiene que resolverla antes de que eso lo destruya a él y personalmente a su familia y todo en realidad. O sea, los riesgos ahí, lo que va a pasar, los stakes están por arribísimo. Algo que quería aportar era que hace varias semanas hablamos de stakes como algo que está en juego. Entonces, es muy difícil encontrar una interpretación correcta de stakes porque en realidad es básicamente poner algo en riesgo. Es decir, ¿qué va a pasar si el personaje no logra resolver el misterio en este caso, qué está pasando. o vencer al mal o solucionar el problema, básicamente? Por ejemplo, si tú ves alguna película asiática, te das cuenta que los stakes, lo que está en riesgo, siempre es muy alto. Es decir, hay un precio muy alto que pagar. Y muy personal. Y muy personal, y al mismo tiempo los coreanos saben dónde darte, así te dan el corazón y no te lo dan no te lo dan con anestesia, mejor dicho. ¿Sabes por qué es eso, no? No, dime por qué. Corea tiene una historia muy trágica, obviamente, como todos los países. Ok. Pero a diferencia de otros países, en vez de hacer historias revisionistas y concentrarte en lo bueno de lo que pasó en la historia, ellos son bastante nostálgicos y dramáticos. Les encanta el drama. ¿Por qué crees que los K-dramas son tan dramáticos? Sí, la verdad, sí. ¿Por qué crees que los finales de películas coreanas son potencialmente súper trágicos? Así, todo el mundo murió, el héroe no lo logró y al final todos nos quedamos llorando. Sí, la verdad es que la gente se sorprende que Game of Thrones haya tenido una... Final feliz. No, ni siquiera un final feliz. Es un final feliz, ¿verdad? Claro, pero al comienzo no hubo un final feliz en la temporada 1, pero lo que digo es que en las películas coreanas nunca nadie está a salvo. Es decir, los coreanos han estado haciendo lo que en Game of Thrones hicieron hace un par de años. Es verdad. En Corea lo han estado haciendo desde siempre. Desde la posguerra. Así es. Pero, por otro lado, también tienen una forma muy interesante de contar las historias. Es decir, no piensen que por ser una película coreana todo va a ser dramático, pero en todo lo contrario, es muy entretenido. Y es algo que encuentro muy interesante en la película. Ok. Porque igual, volviendo a Bong Joon-ho, hay mucha comedia en The Wailing. Sí. Excelente comedia. Comedia muy graciosa. Principalmente con nuestro protagonista, el policía, que es como si Coraje el perro cobarde fuera un policía. Ese es el protagonista. Es Coraje el perro cobarde. A mí me encanta Coraje el perro como un cobarde. policía coreano. A mí me encanta, lo amo. Es lo máximo. Mi perro es idéntico, de hecho, a Coraje. Podemos hacer una saga de Coraje el perro cobarde. Yo me apunto por la saga de Coraje. Bueno, es relacionado además de Wailing, que está traducido en español como El Extraño. Busqué que ese era el título oficial. El Extraño. Era en España, sí. Ajá. Que no, en realidad no es un mal título porque hace referencia a un personaje, el personaje que no precisamente mueve la historia, pero es importante para la dinámica de la misma, que es... Recuerden mi pequeña sinopsis. Digo que poco después de la llegada de un extraño a un pequeño pueblo, esta enfermedad empieza a diseminarse. Y la enfermedad es primero literalmente una enfermedad donde tenés pústulas y síntomas. ¿Y qué es lo que pasa? Que eventualmente la persona contagiada de la enfermedad aniquila a toda su familia. Todo, Okay. No queda nadie. Y luego lo ves por ahí loco por la calle, lleno de pústulas, a punto de morirse. ¿Como en The Crazies? Peor que The Crazies. Oh my god. Y bueno, lo genial de la película, y no voy a entrar en demasiados detalles porque necesito que vean realmente The Wailing, es cómo pasan de hacerte dudar sobre el elemento sobrenatural de la película. Es como que todo eso tiene una explicación, como el policía piensa en ese momento. Hasta en el punto en que decís, oh mierda, esto no tiene una explicación coherente realmente. Pero lo hacen tan gradualmente que para cuando ocurren las cosas más retorcidas de la película, no dudas de ellas. Entonces tiene sentido. Claro, para los coreanos es un ejercicio mental ver una película y siempre sobrepasan tus expectativas. Es decir, aquello que pensaste que es 1 más 1 igual 2, en realidad es 1 más 1 igual a viernes. Y ellos tienen una forma muy, digamos, original
de mostrarte las cosas porque esa duda que te siembran comienza a perseguirte mentalmente. Literalmente cuando vemos una película coreana con mi esposa, ella pasa días hablando del tema porque no puede simplemente asimilar lo que acaba de ver. No, y The Wailing para esas conversaciones post película es increíble porque creo que más de una persona tendrá más de una interpretación al respecto. Correcto. Creo que no hay una respuesta final para qué está pasando o qué pasó. Y eso es lo mejor. Y al mismo tiempo todas las respuestas son válidas. Claro, y eso lo hace más satisfactorio todavía, porque cada persona que vea la película puede llevarse su propia interpretación. Porque llevará ahí lo que ustedes han puesto al empezar. Porque gran parte de la película es sobre la fe. ¿En qué decides creer? Exacto. ¿Decides creer en que realmente hay una enfermedad que pone a la gente violenta y hace que cometa atrocidades? ¿O realmente ha llegado el mal en su estado puro a este pueblo? Ambas respuestas me agradan. Ambas respuestas son correctas. Y al mismo tiempo, No, porque si querés plantear una idea, va a haber tres en contra de tu idea. exacto. Y ahí radica la generalidad de The Wailing. Hay mucho fatalismo en la película, definitivamente. Así Porque, es. porque te da la sensación esta de como... y volvemos al horror cósmico, definido como algo tan jodido que ni siquiera puedes procesarlo. Lo único que puedes hacer es enloquecer. Digamos Lo que pasaba con todos los personajes de Lovecraft. Sí, o sea, Un sujeto normal se encontraba en una situación tan, pero tan inconcebible que su mente simplemente ¡pum! Adiós, no podía concebirlo. Entonces, este horror cósmico, que es de lo que hablamos en la intro del programa, es justamente eso, es algo tan más allá de lo que pensamos que va a ocurrir que simplemente no lo podemos procesar. Es como que, oh Dios, me voy. Bueno, es lo que en algún momento discutimos que le llaman horror elevado. Y cuando la gente piensa en elevated horror, piensa en Hereditary, piensa en el Babadook, piensa en Jordan Peele. Y lo que dijimos al comienzo se reitera. Las películas asiáticas transgreden los géneros. Es decir, es un drama humano al mismo tiempo que es una película de terror. Porque no hay monstruo más grande que el ser humano. Sí, y también hay monstruos. Claro, pero al mismo tiempo hay monstruos cósmicos que no importa tu existencia. Pero Sí. yo creo que también hay muchas cosas que parten de contar una buena historia y también de mostrarte personajes que son con los que te puedes relacionar muy fácil, ¿me entiendes? Es decir, nunca hay un ser humano que sea invulnerable. Más bien, los coreanos son expertos en mostrarte vulnerabilidad. Claro, ¿quién decidiría decirme en una película americana que tu personaje sea el análogo de Coraje, el perro cobarde? Nadie, a menos que sea... Y es un policía, además. Rob Schneider. Se supone que es un policía. Y eso sería el personaje cómico, así como el comic relief. Sí, sería el personaje cómico, sería el personaje secundario, pero aquí es el personaje principal. Ajá, exacto. Y hace que trascienda eso, porque eventualmente la situación, la circunstancia, el horror absoluto al que se encuentra el protagonista hace que evolucione el protagonista. No se convierte en un superhéroe ni de lejos. No. Simplemente asume y toma agencia en la historia. Claro, tampoco tiene cualidades redimibles que puedan permitir que se convierta en un superhombre. No, es creíble. Sí, totalmente. De hecho, es considerada una de las películas, si no me equivoco, una de las 1000 películas que debes ver antes de morir, ¿no es Ya está de Wailing ahí, me Sí, encanta. Sí, totalmente. Me encanta. Ahora, Ho Jin-na, el director, obviamente que The Wailing no fue su primer rodeo, era su segundo rodeo. Ok. Hizo un par de películas antes. Una, The Chaser, donde el protagonista de hecho es el mismo policía cobarde de Vimos Wailing. en un estreno privado de Chaser. En una proyectora. El Perseguidor, que es básicamente una película donde un pimp, un alcahuete, está buscando quién está haciendo que desaparezcan sus chicas. Exacto. Y se encuentra con un asesino en serie muy brutal en el proceso. Y un policía que no es el mejor policía, de hecho es un policía corrupto. Sí, es un policía corrupto, exacto. Personajes fallidos,
Es la decadencia humana en su mejor expresión, al mismo tiempo elevada a la virtud más sublime. Es una cosa muy difícil de explicar, la verdad. Sí, tienen que verlo para saber de qué estamos Sí, hablando. sí, pero al mismo tiempo quiero que sepan que no lo hacemos porque estemos realmente tratando de convencerlos. Soy sincero, no son para todos las películas asiáticas. Mi suegra no tolera ni siquiera las películas argentinas o chilenas, que no le gusta el acento. Pero estoy seguro que una buena historia es universal. Y estas historias son realmente universales. Me encanta que hayas dicho eso porque es algo que repito constantemente yo. Ajá. Cuando alguien me pregunta sobre el estado del cine boliviano Ay, no. y no tengo nada bueno que decir al respecto, Ok, vamos a censurar esto. lo único que puedo decir es que las historias, las películas o las historias de las películas bolivianas están muy regionalizadas. Sí, casi al punto caricaturesco. Al punto caricaturesco en el que nadie que no sea de aquí va a entender de qué carajos están hablando. O tal vez sí, pero no les causa ningún efecto ni tampoco aporta a la No historia. tiene ningún efecto. Es que el punto de venta, según voy a asumir que el espíritu del cineasta boliviano es que la gente se identifique porque somos de acá. O sea, Sí, te lo venden sí. porque tienes que ver esta película porque sos boliviano y la película es boliviana. Algo así he sentido un poco, sí. ¿No? Y qué sé yo nunca he ido a Corea, no conozco Corea, probablemente nunca vaya a Corea. O tal vez sí. O tal vez sí. Suscríbanse al Patreon a través de... No, no es cierto. Sí, lleven a nivoyacorea.com. No, Pero- claro, cuando Parasite ganó su carretilla de premios que se merece, Bong Joon-ho tuvo muchas entrevistas y en una alguien le dijo, señor Bong, ¿por qué cree que su película ha sido tan exitosa a nivel mundial si parece ser muy explícitamente una historia coreana? Y Bong contesta, genio como es él, yo Quiero creo, invitarle una cerveza a Bong Joon-ho. yo creo que esto es porque a pesar de que todos tenemos nuestras nacionalidades, todos estamos viviendo en un país llamado capitalismo. Y creo que todos entendemos de qué va la película. Boom, Hadouken. Exacto. Mic drop. Mic drop, o sea, ya no hay argumentos. Ya. No hay argumento, es verdad. Todos estamos viviendo en eso. Todos vivimos en el mismo sistema. Exacto. Y es fácil darse cuenta cómo Bong Joon-ho está... Es que no sataniza ni toma lados tampoco. Te lo muestra como es. Por eso mencioné cuando hablé de The Host que a pesar de que en teoría uno de los antagonistas es el gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo te muestra que hay gente que en Estados Unidos te puede ayudar, que es muy buena onda, como el turista en The Host. Sí. Y es un elemento mínimo, pero hace que el señor John Bong-ho no sea tal vez unilateral en Partisano. su juicio. Claro, no sea partisano como se dice hoy en día en la política gringa, pero en realidad él trata de mostrarte una historia. Y eso es lo que creo que hoy en día se ha perdido bastante en el cine. La historia pasa a segundo plano, lo más importante son los artistas, la celebridad, los influencers, los likes, los views, bla, bla, bla. Pero en realidad en las películas coreanas es todo lo contrario. La historia es reina. La historia, el guión, lo que te cuentan, el punto de la historia. Los personajes, el desarrollo. Todos los personajes, tanto de The Wailing como de Host, son totalmente entrañables. Sí, totalmente. Y eso es lo más importante, que son entrañables a partir de un personaje endeble, a partir de un personaje frágil. Y eso me lleva a mi segunda opción, que es One Cut for the Dead. Segway. Exactamente, porque yo pensé, ok, hay muchas películas asiáticas de las cuales me gustaría hablar. Realmente, si soy sincero, si sé que la película viene de Corea, estoy más que predispuesto a pasarla bien. Y eso es raro hoy en día en las películas, porque no hay tantas producciones que me hagan, digamos, emocionarme simplemente porque tengan algún tipo de nacionalidad. Y no hablo solamente de películas coreanas, hay películas excelentes de Indonesia. Hemos hablado de películas de artes marciales, películas de Japón, películas de terror. O sea, dejando de lado los Ringu de Japón, el aro. Dejando de lado Ju-on. ¿Sabes qué? Hablando de Ringo, Ay, no. Recién me enteré que Hiroyuki Sanada es uno de los protagonistas de Ringo. ¿Qué? Sí, el periodista joven
Hiroyuki Sanada. Tengo que revisitar y desenterrar Ringu. Sí, próximamente. Próximamente. Jamie Oliver. Ok, bueno, pero volviendo al tema, One Cut for the Dead. Si eres una persona que te gustan las comedias desenfadadas como yo, Shaun of the Dead, Boy Scouts vs. Zombies, creo, Stripper Zombies y cosas relacionadas a zombies. Doghouse, increíble. Soy el tipo que fue a ver Warm Bodies al cine, es decir, zombies que se enamoran, ¿me entiendes? Los zombies están por todas partes y es natural porque en realidad son parte del mainstream, son parte de las cosas que nos rodean. A mí me encantó Night of the Living Dead de Tom Savini, el remake que hizo de George R. Romero. Me encantan las películas de George R. Romero, me encanta. A mí me gusta más en realidad la de Tom Savini que la de Romero. No, es increíble. De hecho, si ves el documental de Tom Savini, terminas llorando, porque la historia de Tom Savini es una historia épica. Es un actor, productor, diseñador de efectos especiales. Vietnam. Hace sus propias secuencias de acción. Es un hombre creado por sí solo. A man's man. Sí, exacto. De hecho, la razón por la cual a mí me interesa el horror es gracias a Tom Savini. Pero dentro de la filmografía de Tom Savini, él era un consentido de George R. Romero, los zombies. Ahora, viene de Japón esta pequeña película llamada, déjenme revisar mis apuntes. ¿Cómo se llama en español? En español, no tengo idea, pero te puedo decir su nombre en japonés. Kamera Otameru Na. Estoy seguro que significa listos, 1, 2, 3, cámara. Buenísimo. Increíble. Ok, full disclosure aquí para empezar. Vamos Dale. a poner las cartas en la mesa. Dale. One Cut of the Dead no es una película de terror. No, de per hecho, se. exacto. Por eso mencioné al comienzo de que tal vez deberíamos hacer un episodio de películas que son de otro género, pero tienen elementos de terror muy buenos. Ahora, ¿por qué coloco One Cut of the Dead en mi categoría de películas asiáticas favoritas? Porque en realidad te está vendiendo una película de terror en la misma tradición que Shaun of the Dead, corrígeme si me equivoco, te está vendiendo una película de zombies a través de una narración que es metaficcional, que al mismo tiempo te enseña todo lo que debes saber. Solo prométeme que no vas a spoilear One Cut of the Dead. Está difícil porque esa es la mejor parte, pero te puedo decir esto. Pero es que lo spoileable es lo mejor de One Cut of the Dead. Ok, bueno, miren, la película salió, sin exagerar, el 2019, ¿correcto? Sí, 2019. O 17, dice aquí. 17, ok. Pero salió una secuela en 2019. Con la distribución japonesa es probable que haya aparecido en 2019 acá. Pero salió una secuela, salió una versión francesa que tú me compartiste que Sí, era Final Cut, que en francés es Coupé, dirigida por Hassan Avicius, el ganador del Oscar por el artista. Entonces, póngase a pensar en esto. Ay, no, el título en español es un spoiler, plano secuencia de los muertos. Ay, no. Bueno, pero sin exagerar, cuando dicen One Cut of the Dead, yo tenía la esperanza de que fuera una película sobre un plano secuencia, es decir, una grabación sin cortes, que va de forma cronológica narrándote todo lo que va a pasar. Ahora, sin entrar a spoilers, porque realmente ustedes saben que aquí hablamos de películas y siempre arruinamos las películas, pero para esta película vamos a hacer un énfasis en que no vamos a entrar a spoilers. Deben verla. Pero lo que les tengo que decir es lo siguiente. El director, que en este caso se llama, aquí lo tenía anotado, Shinichiro Ogata, es un director que realmente tiene mucho tramo recorrido en lo que se llama hacer películas. Y eso es algo muy común en Asia. No sé si el otro día te comenté cuando estamos hablando del universo Warren y que hay películas sobre muñecas, ¿no es cierto? Claro, estaban mostrando una película coreana del 80 y algo. Ajá, que se llama Suddenly in the Dark. Suddenly in the Dark. Que la vi y está muy bien concebida. De hecho, deberíamos desenterrar y hacer un solo episodio de Suddenly in the Dark porque es una película muy infravalorada. Hay que desenterrar Suddenly in the Dark. Pero esa película fue dirigida por un director que en realidad no hacía películas de terror. Le encargaron películas de terror. Como pasa con las mejores películas de terror, creo. Creo que sí. Creo que en Asia... O sea, William Friedkin, director del Exorcista,
una referencia al episodio pasado, ¿Correcto? No hizo ninguna película de terror más en su vida. Sí. Uno esperaría que, ok, ahora William Friedkin dedicará su vida a hacer películas de exorcismo. Va a salir en Masters of Horror. Pero no hizo nunca una película de terror. No, exacto. ¿O sí? No, nunca hizo ninguna. No, películas de guerra, suspenso, thrillers, pero nunca Sí, nada políticos. ¿sí? Entonces, Shinichiro Vera es una persona que tenía $25,000 a su disposición, es decir, hizo una película de muy bajo presupuesto, pero dijo, ¿cómo puedo elevar esta película a una forma de narrar historias? Y ahí es donde entra el factor diferenciador en One Cut of the Dead. De hecho, no sé por qué más plataformas de streaming no están actualmente mostrándote One Cut of the Dead. Porque si te gusta el cine, te gusta contar historias, te gusta el horror, entonces... ¿Ubicas esa clásica y clichea frase carta de amor al cine? Sí, totalmente. Que la usan para hacer reseñas de lo que sea que... Algo así como que... Once Upon a Time in Hollywood, carta de amor al cine. La La Land, Ajá. carta de amor al cine. Babylon, carta de amor al cine. Sí. Como... One Cut of the Dead es una verdadera carta del amor, no al cine específicamente, sino al proceso de hacer películas. Sí, si eres como nosotros, que nos gusta mucho ver documentales de cómo se hicieron ciertas películas o el behind the scenes. Bueno, yo no puedo hablar por mi parte, pero aquí Damien Thorne sí ha hecho películas. Entonces te puedo explicar un poco sobre el proceso que hay en agarrar distintos elementos y hacer que confabulen de alguna forma y que den un producto final. Yo te puedo decir que como espectador estoy muy fascinado con el proceso de hacer películas. Entonces, One Cut of the Dead el proceso de hacer películas, Ronald, es su propio monstruo, definitivamente, ¿no? Te acecha. Porque ponete que tenés el guión escrito a la perfección, llevas años haciendo un guión, ¿ok? Tenés el talento, encontraste a la gente indicada para hacer la película. El casting correcto. Encontraste el lugar correcto para filmar tu película. Film scouting location. Location. ¿No? Está todo en su lugar y dices, ok, hoy es el día en que vamos a hacer esta puta película. Invertí mis últimos $1,000 en esto. Nunca sale como esperás que iba a salir. Exactamente. No sale. Ese día hizo calor de mierda en vez de estar un poco nublado. Imaginen el trabajo que es hacer este podcast. El primer episodio que hicimos no se grabó. ¿No? Es darte cuenta que alguien dejó la sangre de utilería no almacenada en el refrigerador y se hizo verde en vez de roja. Ese fui yo. Entonces, te das cuenta que estás lidiando con una cosa que está peleándote de vuelta, ¿no? Esta pieza de arte está viva. Ajá. No se deja. No. ¿Ok? Vos querés que sea así y no puede ser así. Tienes que darle la vuelta. Por eso, de nuestras cosas favoritas de todos los tiempos, Evil Dead, qué sé yo, Brain Dead, todos los Deads que hayan, hubo cierta... Night of the Living Dead. Claro, sí, hubo mucha adversidad que tuvo que obligar a la gente que diga, ok, ¿cómo mierda solucionamos esto si no tenemos esto? Exacto. Y es el problema de la comodidad que tiene ahora el cine. Porque vos crees que se enfrentaron un día a algo de adversidad los de La Monja. No, todo está como debía ser. Bueno, por eso no tiene flavor, no tiene ese punch. de hecho, La Monja fue creada porque a James Wan no le gustó que el antagonista del Conjuro 2 sea el hombre chueco. Traigamos otro antagonista, tenemos dinero para eso. Si queremos al hombre checo de vuelta, sinceramente. Bonnie Aaron, esta persona, demanda a Warner Brothers por La Monja 2 por robarse su descripción física. ¿Verdad que nunca le pagaron o algo No le así? pagaron por el merchandise. Esperamos que Bonnie Aarons gane la demanda y que Warner Brothers vaya al diablo y que se acabe. Pero volviendo al tema de One Cut of the Dead. Aparte, tienes una dinámica familiar en medio de la película, es decir, sin entrar otra vez a spoilers, pero te das cuenta de que hay una razón por la cual el director está tan empecinado en hacer que la película salga. Como tú dijiste, tu película va a hacer todo lo posible para que no salga a la luz. Sí, te va a pelear. Va a pelear, te va a dar pelea, van a salir las cosas mal, pero también hay motivaciones detrás de eso y también hay una dinámica familiar que yo pienso que es increíble porque en realidad eso es algo que hace que The Host y One Cut of the Dead tengan algo en común. Es decir, ¿qué es lo que está en juego? Está en riesgo mi hija, mi familia, mi relación, ¿entiendes? Es algo muy, muy complejo. La hipoteca de tu casa. Todo, digamos.
Puedes comprar otra casa, pero lo que digo es que no vas a encontrar otra relación con tu hija, ¿me entiendes? Y es eso lo que hace para mí que One Cut of the Dead tenga esa resonancia actualmente. Por eso me dijiste, ok, Ronnie escoge 2 películas asiáticas. Podríamos haber hablado de The Chaser, podríamos haber hablado de I Saw the Devil. I Saw the Devil, por favor. Podríamos haber hablado de, podríamos haber hablado de un montón de películas, pero lo que digo es que para mí One Cut of the Dead es una de esas cosas que realmente disfruto, porque no solamente me gusta el cine, sino que aprecio mucho el esfuerzo que hacen las personas que trabajan Sobre cómo en el hacer cine. cine. Exacto. Entonces, como dijiste hace un momento, es una carta de amor al cine, pero al mismo tiempo no estamos siendo forzados ni estamos obligándote a que pienses que es una carta de amor al cine. Ni estás obligado a saber 50 historias del cine, ni quién era Orson Welles, ni nada. Ni que leyeras Cahiers du Cinema. Exacto, no es necesario, es simplemente todos tenemos en común, creo, en algún momento haber tenido una empresa o una ¿cómo se dice? Un proyecto. Un proyecto personal, Sí. Que requería de que gente esté trabajando al mismo tiempo para que funcione, y eventualmente funciona. Todo queda en su lugar. Sí, muy satisfactorio. Todos los muertos están en su corte. Pero vean la original. Sí, no necesitan ver más, no se preocupen por ver 17 películas. Alguien me dijo que la versión francesa de Final Cut de Daniel Hanna-Vicious. del Vicious no estaba tan buena, así que no se molesten. No, y aparte también es interesante cuando una historia concluye no gracias a que tuvieron la intención de concluir la historia ahí, sino porque tú decides que concluye ahí. No necesitas ver, por ejemplo, me encanta Tren a Busan, hablando de From Asia with Love. Es una de las películas que más he disfrutado del cine coreano. Tren a Busan es increíble. Pero no necesito ver el spin-off o la secuela de Tren a Busan. Podría verla, pero ni siquiera está como que directamente relacionado. No, es en el universo de Tren a Busan. Exacto, y te lo dicen, porque creo que en el póster dice basado en la historia de Tren a Busan. No te venden algo que no es. Es que yo creo que los coreanos reclamarían si le dicen esto es Tren a Busan 2 y no es Tren a Busan 2. Tendrían un Tren a Busan verdadero en sus manos ahí. Correcto. Ahora, por último, pero sin hacerlo menos, una película que realmente causó que Damien y yo dijéramos, oigan, deberíamos grabar esto, es Impetigore. Ok, Impetigore, yeah, I like that. Impetigore es una película del 2019 del director indonesio Joko Anwar, de quien tampoco es su primer rodeo, es su quinto o sexto rodeo probablemente. ¿Por qué las relacioné o la desenterré hoy? Creo que tiene que ver con The Wailing en el sentido de horror folk o horror tradicional. O folclórico. Toma en cuenta las cosas que más te dieron miedo cuando eras niño, por lo menos a mí personalmente, eran estas historias supuestamente reales, sobrenaturales, locales. ¿No? Estoy hablando de La Viudita, El Silbaco, El Carretón de la Otra Vida. Creo que están atrás como puedo ir en el momento que algo me dio miedo. Como terror en lo cotidiano, digamos. Terror en lo cotidiano. Son las historias que te cuentan cuando no hay luz, porque no hay luz en el pueblo en general. Ajá. Y empiezan a contar historias de terror que funcionan mejor que cualquier película de terror. Las mejores experiencias de mi vida han venido gracias a un corte de luz. ¿No? Entonces, hay algo que no sé si es un recuerdo a medias o un sueño o realmente ocurrió. Ok. Pero en algún punto de mi vida, cuando era un twin, tenía entre 12 a 14 años, Twinner. encontré un libro de leyendas cruceñas. ¿Ya? Que era un libro viejo, que ni siquiera tenía portada. Alguien me dijo, mira, este es mi libro de leyendas cruceñas. Y este libro, de nuevo, no estoy seguro, porque nadie puede darme fe de que ocurrió. ¿Estaba la Virgen de las Siete Calles en la portada? No había portada, era un libro sin portada. No tenía las primeras 10 páginas ni las últimas 10. ¿Era de esos libros que tenían las páginas amarillas? Súper amarillas y tenían ese olor a humedad. No recuerdo específicamente dónde, pero en alguna parte de mi cerebro reptiliano ¿Ya? está el recuerdo de haber agarrado ese libro y decir, wow, mira, aquí dice el carretón, aquí dice el silbaco, aquí dice no sé qué. Reconocía los nombres de las historias. ¿Ya? Pero las historias en sí
tenían las versiones más retorcidas que podáis imaginarte de las historias, que ni siquiera puedo acordarme ahora. Próximamente en la Biblioteca Municipal. Desenterrados. Sí, por La favor, investigación. desentierren ese libro, no sé qué mierda era. Ya. Por ejemplo, la historia de Silvaco involucraba satanismo, alguien que no había bautizado a sus hijos o algo por el estilo. What? Sí, te juro, cosas que nunca he escuchado en ninguna versión de esa historia. Ok. Entonces no sé si me lo imaginé o fue una alucinación o qué, pero yo sé que en algún momento vi que nuestras historias folclóricas eran mucho más aterradoras de lo que eran, incluso en su versión aterradora. Ok. Impetigore. Lo que me lleva a Impetigore, ¿ok? Una película de Indonesia donde, por cierto, y de nuevo volviendo a lo que decíamos antes, el género principal, el que más vende en Indonesia es el terror. Ellos tienen siempre una película de terror local programada en el cine. Ok. Y luego un drama, o lo que quieras llamar, pero el terror es el número uno en Indonesia. Bueno, si se van al cine de Indonesia, van a pensar en películas de Iko Uwais, así como The Raid. Claro. Sí, es artes marciales. Pongan Indonesia en Netflix y se van a llevar un agasajo. Vean The Night Comes For Us. Los esclavos de Satanás. Ajá, también bueno, traten de ver las películas por lo que son. Son películas para consumo masivo porque en Indonesia realmente van al cine. Sí, como en Corea. Igual, el mercado local es totalmente dominado por los productos locales. Cuando hay una película boliviana, es difícil que la gente vaya a ver una película boliviana. No, aquí todos van. Aquí tenés Blue Beetle y tenés al lado Los Esclavos de Satanás parte 3 y todo el mundo va a ver Los Esclavos de Satanás parte 3. Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, presentado por Canon Producciones. Pero de vuelta a Impetigore, breve reseña. Maya y su amiga Dini viven solas el peligro de ser mujeres en la ciudad. Dini. Las dos trabajan como chicas del peaje de noche, así. Ok, trabajan en un punto de cobro de peaje. Y siempre están en llamada con la otra porque quieren estar acompañadas con alguien, pues son chicas en la ciudad. Ok. Entonces Maya, la protagonista, sufre un ataque aparentemente sin motivo. Un tipo con un machete trata de lastimarla y no lo logra, pero la tipa queda traumatizada al respecto. Si saben algo de Indonesia y su historia, saben que los machetes nunca son buenas noticias. En ninguna parte son buenas noticias, creo, los machetes, Ronald. Machete Maidens. Ok, entonces Maya, a raíz de este encuentro extraño, descubre algunas cosas sobre su pasado del que desconocía completamente, Ok. lo que la llevan a viajar a ella, Maya y Dini, su amiga, a su pueblo natal, a desentrañar los secretos de su herencia. Oh my god. Ok, entonces aquí de nuevo viene el horror folclórico, que igual tiene algo que ver con The Wailing. Igual, un pueblo pequeño, aparentemente apacible, arbolitos por todas partes, los pajaritos chirp, 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 dándote los buenos días. Claro, o sea, en una película de terror sabes que cuando te muestran un entorno Siniestro. idílico, Ajá, claro, idílico, sí. luego se convierte en siniestro y si sabes que las personas en la película de terror están sonriendo, sabes que algo horrible les va a pasar. Sí, y esto lleva al extremo, creo, el típico caso de pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno. Infierno. Entonces, cuando Maya vuelve, se da cuenta de que, uno, su familia era importante en el pueblo, y dos, la historia del pueblo y sus misteriosas muertes neonatales están muy relacionadas a algo muy torcido que pasó en algún momento del pasado. Esa es la historia de mi familia. Todas las familias probablemente. Entonces, Impetigore, horror folclórico. Un par de chicas de la ciudad de vuelta al pueblo. Nadie es lo que parece en el pueblo. Y todo lo que pueda salir mal saldrá terriblemente mal. Digamos que aumentando lo que dijiste sobre horror folclórico, aquí tal vez se le llamaría horror costumbrista. Costumbrista, sí, es verdad. Porque en realidad son relatos que tal vez no son nuevos, sino que ya los hemos escuchado antes. Pero eso es algo de lo que a mí y a Demian nos llama la atención bastante, que en cualquier país del mundo hay un relato de la viudita. Hay una llorona. Hay una llorona. Hay un espíritu vengativo. Hay un banshee. Una casa embrujada. Ajá. O tal vez la misma naturaleza te cobra factura.
La naturaleza te cobra factura, sí, es cierto. Entonces, eso es algo tan primitivo, tan esencial, que hace que las películas, tanto de Indonesia como Corea, te permitan a ti volver al origen de una narración que llega a una conclusión muy satisfactoria. Entonces, no podemos dejar de enfatizar el hecho de que las películas asiáticas se llevan el oro en cuanto a conclusiones, finales y sobre todo, digamos, personajes que son la excepción a la norma en lugar de la norma. Es decir, que son personajes comunes que están enfrentados a situaciones fuera de lo común. Sí, es que, de nuevo, vamos a hacer referencia a nuestros episodios anteriores de La Monja parte 2. Ay, no. La solución del conflicto, ¿de dónde viene la solución del conflicto ahí? De que alguien decidió que es el final de la película y que ahora todos van a solucionar el conflicto. Exacto. Claro, ¿No? es conveniente para ellos. Es conveniente, te deja el espíritu todopoderoso en vez de agarrar a alguien y arrancarle la cabeza de cuajo y lo bota contra una cajita o algo por el estilo. O si el protagonista que pensaste que va a morir al final no muere y sobrevive para hacer la tercera parte. Y ahí la diferencia. Desde Hace con Amor, nuestro protagonista puede morir, Correcto. ganar, irse al infierno o todas las anteriores. Es como lo que decía Dan Harmon al hacer un episodio de Ricky Morty. El personaje quiere algo, por su deseo va tras de aquello que quiere, paga un precio muy alto y nunca vuelve a ser Y nunca voy a ser el mismo. Contrario a lo que nos han enseñado todas las sitcoms y películas, que a pesar de que Harry Potter quiere ser el vencedor de Voldemort, siempre termina siendo Harry Potter y no hay consecuencias realmente a sus No hay acciones. consecuencias a eso. Ahora, si les encanta Harry Potter y no sé qué están haciendo escuchando este podcast, la verdad, se equivocaron. Vayan a escuchar el universo de Hogwarts o algo así. Pero a nosotros J.K. nos gusta... Rowling's trans. Me encanta Harry Potter, pero no soporto a la gente que le gusta Harry Potter, así de sencillo. Ahora, con todo esto lo único que queremos decir es que todo aquello que venga de Asia lo vamos a recibir con mucho cariño y con mucho amor, porque Asia nos ha tratado muy bien a mí y a Damien Thorne. Somos expertos en películas de artes marciales, sabemos cuáles son las películas de terror que actualmente están haciendo pulsar los latidos en Asia, y sin exagerar podemos decir que son películas que puedes ver una y otra vez y no van a envejecer. Sí, creo que de hecho iré a ver The Wailing ahora mismo. Creo que no me canso de ver One Cut of the Dead ni tampoco The Host. Son las dos películas que escogí, pero también hay otras cosas que aún no he podido descubrir. Por ejemplo, no he visto hasta ahora el Juego del Calamar, producto de que tanta gente me ha estado hablando del Juego del Calamar. No lo pondría muy arriba en mi lista, sinceramente. No es una prioridad, pero quiero que sepas que eso demuestra claramente de que Asia está haciendo las cosas bien y que está haciendo vibrar a las audiencias a su ritmo. Bueno, Lee Jung-jae, el protagonista de Juego del Calamar, es un excelente actor. Correcto. Y hizo una muy buena película de espías realmente llamada Cacería. Yo veré Cacería. Ok, tal vez te puedo recomendar alguna otra película asiática que no tenga mucha atención. Podría ser, digamos, la trilogía de la venganza. Old Boys, Sympathy for Lady Sí, Vengeance. siempre, la trilogía de la venganza, sí, OG. Thirst, una película de vampiros de Park Chan-wook. Probablemente la increíble. mejor película de vampiros de la historia del La cine. única película de vampiros que necesitas ver. Y por otro lado, tal vez, si quieren ir un poco más allá, vean Tres Extremos. De hecho, pasamos horas hablando de Tres Extremos. Tres extremos, Takashi Miike, Fruit Chan, es a Fruit, y Correcto. Park Chan-wook, obviamente. Tres pequeños samplers de lo que necesitan saber sobre Asia. Es una muy buena antología de Tres extremos. Es una increíble antología y eso es lo que yo digo. No es posible de que hayamos visto a Fruit Chan, Park Chan-wook y Takeshi Miike en un solo lugar y que no hayamos vuelto... o sea, no hay Tres Extremos parte 2. De hecho, sí hay, ¿verdad? ¿En serio? Sí, hay parte 2. ¿Quiénes son los que participan? No recuerdo, son unos minor leaguers. Ok, bueno, tal vez vean Tres Extremos, desentierren Tres Extremos. Veremos Tres extremos parte 2 y les daremos noticias al respecto. Ok, con eso terminamos el episodio de esta semana. Espero que haya sido algo de entretenimiento e información. Desentierren todo lo que es cinema asiático. Damien Thorne, ¿algo más que aportar? Vayan a ver The Wailing y Impetigore. Vayan a ver The Host y One Cut of the Dead. Right now. That's all.